se sintió infinitamente pequeño. Ni sus legiones, ni su poder podían hacer nada contra la oscuridad. Los dioses callaban, la tierra temblaba. Y aquel rostro seguía mirándolo en el silencio. Entonces pensó lo impensable. ¿Y si realmente era el rey? Habla claro. ¿Qué está ocurriendo ahí fuera? No quiero rumores. Quiero información. Mis manos, yo las tengo limpias. Ellos son los responsables. Eso es lo que me repito. Pero ni el aire en esta sala se siente igual. Algo está cambiando ahí fuera. Y por primera vez, necesité verlo con mis propios ojos. Señor, hay agitación en los patios. Eso ya lo sé. Quiero saber por qué. El temor se propaga más rápido que la verdad. Y fue entonces cuando su rostro volvió a mi memoria. Roma había sido hecha para resistir. Piedra, orden, ley. Nada debía temblar. Y sin embargo, algo había empezado a moverse. Dicen que el Galileo vuelve a inquietar a la gente, señor. Habla claro. ¿Qué ocurre ahí fuera? Pero lo que veía allá abajo no se dejaba explicar con facilidad. He visto agitadores. He visto fanáticos. Aquel hombre no se parecía a ninguno. Entonces apareció Claudia. No ignores esto, Pilato. ¿Ahora también tú vienes con rumores? Roma siempre tiene fuerza para imponer silencio. No te acerques a ese hombre como si fuera igual a los demás. Pero sus palabras no me dejaron intacto. Quedé solo, aunque el palacio seguía lleno. He sentido que ese hombre no debe ser tocado. No gobiernas Judea, Claudia. No, pero sé reconocer cuando algo no es común. Me habló como quien teme por algo que yo todavía no comprendía. Seguí en mi lugar, en lo alto, en el sitio del juicio, pero por dentro ya no estaba por encima de nada. La presión crecía afuera y el conflicto empezaba a crecer dentro de mí. Juzgar era mi oficio, pero por primera vez el peso de una decisión comenzaba antes del juicio. Entonces lo recordé entrando en Jerusalén y comprendí que aquel hombre no había llegado solo, había entrado con la ciudad detrás. Hasta entonces quise creer que todo seguía bajo control, pero hay días en que el poder empieza a oler el peligro antes que los hombres. Yo conocía el peso de gobernar. Lo que no conocía era esa forma de incertidumbre que se instala antes de una caída. Hay decisiones que se anuncian mucho antes de ser pronunciadas. Uno las siente acercarse. No todos venían por justicia. Algunos venían a servirse de Roma para resolver un miedo que no podían dominar. Antes de hablarme, ya habían puesto por escrito lo que deseaban. No buscaban verdad, buscaban mi firma. Lo entendí de inmediato. Querían que el juicio pareciera mío, para que el temor siguiera siendo de ellos. Y sin embargo, cada vez que su nombre entraba en la sala, algo en mí se negaba a verlo como a los otros. No había en él esa violencia que suele preceder al desorden, y eso, en vez de tranquilizarme, me inquietaba más. Claudia percibía cosas que yo todavía intentaba reducir a cálculo. Tal vez por eso sus palabras me incomodaban tanto. Hay advertencias que uno no rechaza por falta de inteligencia, sino por miedo a que sean ciertas. Busqué un momento de quietud, algo que obedeciera sin preguntar, algo que no pusiera mi conciencia frente a mí. Pero el silencio no me dio descanso, solo dejó más espacio para lo que ya estaba creciendo por dentro. Entonces volvió a mí el recuerdo de Gallo Poncio. Le debo mi vida. No porque yo lo llamara. Eso fue lo que ocurrió. Sino porque ciertas memorias eligen su propio momento. Ahí comprendí que ya no pesaba un hombre. Pesaba las consecuencias de lo que otros estaban dispuestos a decir con su nombre. Actúa ahora, Pilato. Todavía puedes contener esto. ¿Contener qué? ¿A un hombre o al miedo de ustedes? Conténlo. O tendrás a Jerusalén encima y a Roma preguntando por qué no lo hiciste. Roma no teme a la inocencia. Roma teme al momento en que la inocencia deja de servir para contener a una ciudad. Jerusalén nunca necesitaba demasiado para inclinarse hacia el caos. Lo sabían ellos, lo sabía yo, y por eso apretaban. Eso era lo más difícil de admitir. Cuanto más lo recordaba entre los frágiles, menos podía creer que la amenaza viniera de él. Todos querían mi decisión. Ninguno iba a compartir conmigo el error.
si el error terminaba siendo mío. Esa noche entendí algo que no dije a nadie. Ya no temía lo que Jesús pudiera hacer. Prefecto, ha llegado el Sanedrín. Temía lo que yo estaba a punto de hacer con él. Le advertimos. Esto iba a pasar. No me dieron más La tiempo. situación exige una respuesta. Entraron con la decisión tomada. Solo faltaba que yo la hiciera romana. Las decisiones las tomo yo. Ni siquiera entonces quise entregarles a Barrabás. Pero la plaza ya no pedía justicia. Pedía una concesión. Ha alterado al pueblo. Su presencia No puede enmudeció a seguir. todos. Eres tú quien provoca todo esto. Estoy aquí para que encuentren la verdad. Lo más difícil no era oírlo. Era seguir fingiendo que no entendía. No lo entregues a ellos. Si lo sueltas, el desorden será de Roma. Ni el dolor lo volvía suplicante. Y eso me desarmaba más que cualquier No palabra. encuentro en él causa suficiente. Entonces responderás por lo que ocurra afuera. ¡Crucifíquenlo! ¡Sí, crucifíquenlo! ¡Señor! ¡Crucifíquenlo! Aún entonces supe que ceder no era justicia. Que Era se miedo con cumpla forma la de orden. crucifixión. Y en ese instante dejé de sostener la verdad. Solo sostuve el cargo. Después de eso ya no quedaba decisión. Solo ver hasta dónde podía llegar lo que yo había permitido. Prepare el letrero. Quise dejar algo escrito que ellos no pudieran torcer después. Que vaya con él. ¿Y a ese hombre lo entregaste para soltar a Barrabás? Ya estaba decidido. Ni siquiera mis respuestas lograban defenderme de mí mismo. No se defendió, no dijo nada contra ellos. No entendía cómo un hombre así avanzaba hacia su fin sin luchar por sí mismo. Mi reino no es de este mundo. Esa frase siguió girando en mí, y por primera vez pensé que tal vez no había estado delante de un hombre común. Quiero saber todo. Jerusalén seguía moviéndose, yo no. Algo en mí había quedado detenido junto a él. El cielo se está oscureciendo. Y ha llamado a su padre desde la cruz. Aquello ya no sonaba a castigo. Sonaba a señal, y yo no sabía qué hacer con eso. A mostrar el camino y la verdad. No sé a quién juzgué, a él o a mí. No pude salvarlo. Ese letrero debe cambiarse. Escribe que él dijo ser rey de los judíos. Pero no les permití borrar su nombre. Lo que he escrito, escrito está. Yo lo declaro rey de los judíos. Este aire raro no me tiene en paz. Necesito saber qué pasa. Necesito noticias. No pensaba con claridad. Solo esperaba. La ciudad seguía viva, pero ya no respiraba igual. Era como si todo se estuviera preparando para decirme algo. Ha muerto. No fue la muerte lo que me heló, fue lo que venía detrás de ella. ¡Prefecto! El velo del templo se ha rasgado.
Cuando todo dejó de moverse, fui yo quien ya no pudo sostenerse igual. What was that? Había buscado la verdad en otros lugares, y la tuve delante. La historia me señalará como el verdugo de un inocente. Todavía tenía que gobernar, pero ya no era el mismo hombre. El lamento de Jerusalén está en mi carne. ¿Cómo gobierno si su sombra me persigue? Prefecto, hay un visitante. Entró con una paz que mi palacio ya no tenía. ¿Tú también, Arimatea? ¿Vienes a decirme que los cimientos de mi palacio se agrietan por un castigo divino? Vengo a pedirte lo que el César ya no necesita, procurador. Vengo por el cuerpo de Jesús de Nazaret. No me hables de vuestras leyes. Dime, Arimatea, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué me miraba como si yo fuera el que estaba en el madero? Porque su reino no se mide en legiones, sino en verdades que hombres como tú y yo apenas empezamos a vislumbrar. Déjame darle sepultura en mi propio pan. Quiero confirmación. La lanzada ya fue dada, prefecto. Ha muerto. No supe qué decir. Llévense a su rey. Aquí yo gobierno. Tú gobiernas Roma, yo encontré la verdad. En su voz no había desafío, había verdad. El lamento de Jerusalén quedó en su carne.